Papá dijo, estamos aquí para hablar de tu empresa fracasada. Mamá asintió con tristeza. Mi hermana se quedó sin aliento, mirando fijamente su teléfono. ¿Por qué tu cara está en la lista de las mujeres más poderosas de Forbes? La habitación quedó en silencio. Soy Avery Ayes, tengo 31 años y soy la fundadora de Stellar Tech Solutions. Mi empresa acaba de alcanzar una valoración de $20 millones, pero mi familia todavía piensa que estoy jugando a los negocios. Cuando papá me envió un mensaje sobre una reunión familiar urgente, sentí un nudo en el estómago. Poco sabía yo que se estaban reuniendo para organizar una intervención por mi negocio, supuestamente, en quiebra. El reconocimiento de Forbes, que esperaba en mi bandeja de entrada, lo cambiaría todo. Antes de contarte cómo la bienintencionada intervención de mi familia fracasó espectacularmente, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto, y suscríbete si quieres más historias de triunfos empresariales contra todo pronóstico. Al crecer en un suburbio de Boston, yo era la rara en mi familia tradicional. Mi padre, Richard, era un exitoso banquero de inversiones que trabajó para la misma firma durante 30 años. Él valoraba la estabilidad por encima de todo, y a menudo nos decía en la cena, la seguridad no es emocionante, pero paga la hipoteca. Mi madre, Susan, una exmaestra de primaria, había renunciado a su carrera para convertirse en ama de casa a tiempo completo cuando nació mi hermana mayor, Jessica. Académicamente, siempre sobresalí, todo matrículas de honor, medallas del decatlón académico, premios en ferias de ciencias. Las paredes de mi habitación estaban cubiertas de logros, pero de alguna manera, nunca era suficiente. Jessica era la hija perfecta. Siguió las expectativas de nuestros padres al pie de la letra. Asistió a Princeton, como lo había hecho nuestro padre, se especializó en economía, y consiguió un puesto en una prestigiosa firma de consultoría inmediatamente después de graduarse. En las reuniones familiares, mis padres rebosaban de orgullo, presentando a Jessica, la consultora, mientras que yo era simplemente Avery, nuestra pequeña. Mis tendencias emprendedoras aparecieron temprano. A los 8 años, mi puesto de limonada no era solo una actividad de verano. Había calculado los márgenes de beneficio, experimentado con diferentes formulaciones de recetas basadas en los comentarios de los clientes, y me había expandido a 3 ubicaciones en el vecindario reclutando amigos para que trabajaran a comisión. En el instituto, ya vendía joyas hechas a mano por internet y ganaba lo suficiente para financiar mi propia cuenta de ahorros. Es adorable que tengas estos pequeños proyectos, solía decir mamá, dándome palmaditas en la cabeza, incluso cuando tenía 17 años, pero necesitas centrarte en actividades que te ayuden a entrar en una buena universidad. Cuando anuncié que quería estudiar empresariales, papá se burló. Empresariales no es una carrera de verdad, Avery. Derecho o medicina, esas son carreras con futuro. A pesar de sus deseos de una educación en la Ivy League centrada en una profesión respetable, elegí el programa de negocios de la Universidad de Boston. El día que recibí mi carta de aceptación, mamá lloró, no de alegría, sino de decepción. La Universidad de Boston está bien, dijo, enfatizando el bien de una manera que claramente significaba que no lo estaba. Pero es que no entiendo por qué no te esforzaste más por Harvard o Yale. La universidad se convirtió en mi primera probada de libertad. Progresé enormemente en las clases de negocios, absorbiendo todo, desde principios de contabilidad hasta psicología del marketing. Mientras otros estudiantes se iban de fiesta, yo fundé el Club de Startups Tecnológicas del campus, organizando eventos con ponentes emprendedores locales. El profesor David Peterson reconoció mi potencial y se convirtió en mi primer mentor de verdad, el primer adulto que no trató mis ambiciones como una fase que superaría con el tiempo. Durante mi tercer año, conseguí unas prácticas en Techno, una empresa de software en apuros. En pocas semanas, identifiqué fallos críticos en su modelo de negocio y en su estrategia de adquisición de clientes. Escribí un análisis exhaustivo, y nerviosamente, se lo presenté a mi gerente. Quedó lo suficientemente impresionado como para compartirlo con el CEO, quien implementó varias de mis recomendaciones. 3 meses después, la nueva dirección de la empresa condujo a un aumento del 30% en los ingresos. Me gradué con honores, con varias ofertas de trabajo de prestigiosas empresas en la mano. Mis padres ya habían planeado mi futuro, aceptar el puesto mejor pagado, ascender en la escala corporativa, encontrar un buen marido, preferiblemente con un título en derecho, y establecerme en una cómoda existencia suburbana idéntica a la de ellos. La noche antes de la graduación,
Papá me entregó una carpeta con listados de apartamentos en la zona correcta de Boston e información sobre el programa de jubilación 401(k) en Jensen Financial, donde había movido algunos hilos para conseguirme una entrevista. Este es tu camino hacia el éxito, dijo con confianza. Confía en mí, sé de lo que hablo. Le di las gracias educadamente, sabiendo que ya había aceptado un puesto en Inevattech, una firma pequeña pero prometedora donde aprendería la industria desde cero. Cuando di la noticia durante el almuerzo de graduación, papá casi se atraganta con su salmón. ¿Estás rechazando a Jensen Financial por una empresa de la que nadie ha oído hablar? ¿Por la mitad del salario? Su rostro se enrojeció de ira e incomprensión. Richard, cálmate, dijo mamá, poniendo una mano en su brazo mientras me lanzaba una mirada de decepción. Avery siempre ha necesitado aprender las cosas por las malas. Mi hermana, Jessica, siempre la diplomática, intentó suavizar las cosas. Quizás esta pequeña empresa sea un buen trampolín. Siempre puede solicitar entrar en Jensen más tarde, cuando se dé cuenta de que necesita estabilidad. Esa era mi familia en pocas palabras, incapaz de concebir que yo pudiera tener una definición de éxito diferente a la suya. En Inevattech, lo absorbí todo. Me ofrecí voluntaria para proyectos fuera de mi descripción de trabajo, me quedaba hasta tarde estudiando las tendencias del mercado, y construir relaciones con clientes y proveedores. Pasaba las noches y los fines de semana desarrollando mi propio concepto de negocio, una solución de ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas que no podían permitirse una protección de nivel empresarial, pero que se estaban convirtiendo cada vez más en objetivos para los hackers. Cada cena de domingo en casa de mis padres se convirtió en un interrogatorio sobre cuándo encontraría un trabajo de verdad. Cuando compartía con entusiasmo los avances de mi plan de negocio, papá me interrumpía con noticias sobre el último ascenso de Jessica o su novio de buena familia. El punto de inflexión llegó cuando escuché a papá hablar por teléfono con su amigo. Avery sigue en su fase rebelde, jugando a ser emprendedora en lugar de construir una carrera. Se le pasará cuando la realidad la golpee. Yo tenía 26 años, con un sólido plan de negocio, investigación de mercado y determinación. Para mi familia, todavía era una niña persiguiendo un sueño poco práctico. El rechazo final de mi plan de negocio vino de un oficial de préstamos bancarios que apenas miró mi propuesta antes de denegarla. Quizás consiga unos años más de experiencia, sugirió con condescendencia, o encuentre un cofundador masculino con una trayectoria consolidada. Esa noche, me hice una promesa, demostraría a todo el mundo que estaban equivocados, no solo a mi familia, sino a cada persona que había desestimado mis ambiciones. El éxito sería mi vindicación. Con $15,000 en ahorros y una determinación alimentada por años de menosprecio, dejé mi trabajo para lanzar StellarTech Solutions. Cuando se lo conté a mis padres durante la cena, a mamá se le cayó el tenedor con un estrépito. ¿Hiciste qué? La voz de papá era inquietantemente tranquila, la calma antes de la tormenta. He creado mi propia empresa, repetí, intentando sonar segura a pesar de que mi corazón se aceleraba. Vamos a proporcionar soluciones de ciberseguridad asequibles para pequeñas empresas. Vamos, mamá se aferró a esa palabra. ¿Quiénes somos? Vamos. Bueno, ahora mismo, solo soy yo, pero contrataré personal pronto. Papá se rió, no con su risa genuina, sino con esa risa corta y despectiva que reservaba para las ideas que encontraba absurdas. Avery, sé razonable. Estarás en bancarrota en 6 meses. Sin experiencia, sin contactos, sin capital. Así no es como empiezan los negocios exitosos. Tengo experiencia, he hecho contactos en la industria y tengo suficiente capital para empezar, repliqué. $15,000 no es capital, se burló papá. Apenas es la entrada para un coche. No necesito tu aprobación, dije finalmente, solo tu apoyo, o al menos tu respeto por mi decisión. El respeto se gana, respondió fríamente, y esta decisión no se ha ganado ninguno. Me fui mientras mamá me llamaba a mis espaldas, solo estamos preocupados por ti, cariño. Pero la preocupación y el menosprecio son emociones diferentes con la misma expresión en mi familia. Mi primera oficina era un espacio diminuto en una zona industrial en las afueras de Boston. El alquiler era barato porque el edificio había visto días mejores. El ascensor solo funcionaba esporádicamente, el baño estaba al final del pasillo, y las paredes eran tan finas que podía oír a la empresa de diseño gráfico de al lado discutiendo sobre la elección de fuentes.
Trabajaba 18 horas al día, impulsada por la determinación y cantidades alarmantes de café. Mi mesa de comedor se convirtió en un escritorio, mi sala de estar en un almacén para el equipo. El sueño se convirtió en un lujo que no podía permitirme mientras construía mi sitio web, desarrollaba materiales de marketing y perfeccionaba mis ofertas de servicios. La primera reunión con un cliente potencial fue con Greenfield Accounting, una firma local con 20 empleados. Pasé días preparando mi presentación, practicando mi discurso hasta que podía recitarlo en sueños. Llegué temprano, vestida con mi único traje de negocios, segura de que mi minuciosa preparación los convencería. En 10 minutos, el dueño me detuvo a mitad de la frase. Todo esto suena muy técnico, pero ¿cuántos clientes tienes actualmente? Como empresa nueva, estoy en proceso de construir mi base de clientes, respondí con cuidado. O sea, ninguno, afirmó rotundamente. Llámame cuando tengas una trayectoria. Lloré en mi coche después, no de tristeza, sino de frustración. El clásico círculo vicioso, no puedes conseguir clientes sin experiencia, no puedes conseguir experiencia sin clientes. Esa noche, replanteé todo mi enfoque. Si las empresas establecidas querían pruebas, necesitaba encontrar clientes que no pudieran permitirse ser tan selectivos. Me enfoqué en startups y empresas muy pequeñas, compañías con tanto que demostrar como yo. Ofrecí evaluaciones de seguridad gratuitas, mostrándoles vulnerabilidades que no sabían que existían. Este enfoque funcionó. Mi primer cliente de pago fue Bloombox, una startup de entrega de flores con 5 empleados y un sitio web lleno de agujeros de seguridad que podrían haber expuesto la información de las tarjetas de crédito de los clientes. Aunque no podían pagar mucho, tener un cliente me llevó a conseguir referencias. Pronto, estaba atendiendo a 5 pequeñas empresas, ganando lo justo para mantener las luces encendidas en mi oficina, pero no lo suficiente para un salario. Durante 3 meses, viví a base de fideos instantáneos y los alimentos más baratos que pude encontrar, reinvirtiendo cada céntimo en el negocio. El gran avance llegó inesperadamente, a través del networking en un encuentro tecnológico local al que casi no asistió porque no podía permitirme la entrada de $15. Conocí a Mark Johnson, el circuito de Midstate Healthcare, un proveedor médico regional con 30 ubicaciones. Su proveedor de seguridad actual les cobraba una fortuna por una protección anticuada. Después de 2 reuniones y una propuesta detallada, conseguí mi primer cliente importante, un contrato de 1 año por valor suficiente para contratar a mi primer empleado. Emily Grant se convirtió en mi primer miembro del equipo, una brillante analista de seguridad que había sido ignorada en su trabajo anterior porque no tenía un título en ciencias de la computación. Creyó en mi visión cuando apenas podía permitirme pagarle. Juntas, en nuestra diminuta oficina, desarrollamos un paquete de seguridad más completo que se convirtió en nuestra oferta estrella. Justo cuando las cosas empezaban a mejorar, ocurrió el desastre. Un competidor con más recursos y contactos en la industria apareció y nos robó a Midstate Healthcare, ofreciéndoles una tarifa ligeramente más baja que la nuestra. De repente, nuestro cliente más grande se había ido, y nos quedaban 2 semanas de capital operativo. Quizás esto sea una señal, sugirió mamá cuando cometí el error de confiarle mis problemas. Lo intentaste con ganas. No hay vergüenza en admitir que no funcionó. En lugar de rendirme, aproveché la crisis para innovar. Emily y yo trabajamos sin descanso para desarrollar un sistema de monitoreo de seguridad propio que podía detectar y neutralizar amenazas de manera más eficiente que cualquier otra cosa en el mercado para pequeñas empresas. Era nuestra última jugada desesperada, y funcionó. Cuando un ataque de ransomware generalizado golpeó a varias empresas locales pero dejó a nuestros clientes restantes indemnes, la noticia se extendió rápidamente. Nuestros teléfonos empezaron a sonar. El Boston Business Journal publicó un pequeño artículo sobre nuestro sistema preventivo. En un mes, habíamos firmado con 15 nuevos clientes y contratado a 2 especialistas más en seguridad. 6 meses después, celebramos nuestro primer trimestre rentable. Compré una botella de champán y 3 vasos de plástico, brindando con Emily y nuestros nuevos miembros del equipo en nuestra oficina todavía abarrotada, con las luces fluorescentes parpadeando. Cuando llamé a mis padres para compartir la noticia, mamá dijo, «Qué bien, querida», antes de preguntar inmediatamente si había conocido a algún hombre interesante últimamente. La respuesta de papá fue igualmente despectiva. Los primeros trimestres pueden ser engañosos. Veamos si puedes mantenerlo. Mi hermana, Jessica,
fue un poco más comprensiva, enviando un breve mensaje de felicitación, aunque fue seguido por una invitación para conocer a su nuevo novio, un banquero de inversiones que papá le había presentado. En una cena familiar poco después, papá intentó presentarme a Blake Carter, el hijo de su compañero de golf, que trabajaba en desarrollo inmobiliario. Avery está jugando a dirigir una empresa de tecnología, le explicó papá a Blake mientras yo estaba sentada allí, humillada. No es jugar, cuando eres rentable, le corregí, manteniendo la compostura a pesar de la ira que burbujeaba en mi interior. Blake pareció incómodo. ¿Qué tipo de tecnología? Antes de que pudiera responder, papá interrumpió. Nada que pudieras entender. Muy de nicho. Me excusé temprano esa noche, conduciendo a casa con lágrimas de frustración que nublaban mi visión. ¿Por qué no podían ver lo que estaba construyendo? ¿Por qué mi éxito en mis propios términos no era suficiente? El punto de inflexión en mi trayectoria empresarial inicial llegó cuando conocí a Carol Vance, una veterana ejecutiva de tecnología que había construido y vendido 2 exitosas empresas de seguridad. Dio una charla en una conferencia donde yo era la asistente más joven por al menos una década. Después, reuní el coraje para presentarme. Tu pregunta durante el panel fue la más perspicaz que se hizo, dijo, sorprendiéndome. Háblame de tu empresa. Por primera vez, alguien con peso en la industria escuchó, realmente escuchó, mi visión. Carol se convirtió en mi mentora, abriendo puertas que no sabía que existían y proporcionándome orientación cuando me sentía perdida. Cuando Stellar-Tech ganó su primer premio de la industria por innovación, Carol asistió a la ceremonia conmigo. Mis padres fueron invitados pero declinaron, citando una barbacoa en el vecindario que no podían perderse. Jessica envió un mensaje, felicidades por tu cosa esa del premio. De pie en ese pequeño escenario, aceptando mi primer reconocimiento profesional sin un solo miembro de la familia presente, me di cuenta de que estaba construyendo 2 cosas, una empresa y la resiliencia emocional para tener éxito sin la validación que siempre había anhelado. 3 años después de empezar a dirigir Stellar-Tech Solutions, habíamos crecido a 25 empleados. Nuestro sistema de monitoreo de seguridad propio se había convertido en una plataforma integral que estaba revolucionando la industria. Nos habíamos mudado de la diminuta oficina industrial a un espacio adecuado en el centro de Boston, con ventanas que realmente se abrían y sillas que no chirriaban. La ronda de financiación de serie había sido estresante pero exitosa, $2 millones de inversores que creyeron en nuestra visión y potencial de crecimiento. Carol había hecho las presentaciones a capitalistas de riesgo clave especializados en ciberseguridad, y nuestros números hablaban por sí solos. Nuestra tasa de retención de clientes era del 96%, algo inaudito en una industria donde las empresas cambian regularmente de proveedor en busca de mejores ofertas. Mi vida personal, sin embargo, seguía siendo complicada. A pesar de logros objetivamente impresionantes, mi familia todavía trataba a mi empresa como un hobby peculiar que, de alguna manera, había durado más de lo esperado. En la boda de mi prima Olivia, escuché a mamá decirle a la tía Mary, Avery sigue con esa cosa de los ordenadores. Estamos preocupados por su futuro, ya sabes. Sin beneficios, sin plan de jubilación. Quise interrumpir y explicar que yo proporcionaba beneficios completos a todos mis empleados, incluyéndome a mí, y que el plan de jubilación de nuestra empresa era más generoso que la mayoría de las ofertas corporativas, pero me quedé en silencio, sabiendo por experiencia que los hechos no cambiaban las percepciones en mi familia. Papá había desarrollado un nuevo hábito de enviarme artículos sobre la burbuja tecnológica e historias de startups fallidas. Cada correo electrónico venía con variaciones del mismo mensaje, algo para considerar antes de que sea demasiado tarde. El desastre de la cena de Acción de Gracias ocurrió poco después de que aseguráramos un contrato con un banco regional, superando a competidores 3 veces más grandes que nosotros. Llegué a casa de mis padres, animada por el éxito, sintiendo finalmente que tenía algo que impresionaría incluso a mi padre. Mientras pasábamos el puré de patatas, papá le preguntó a Jessica sobre su reciente ascenso a consultora senior. Ella se lanzó a una explicación detallada de sus nuevas responsabilidades, el tamaño de su equipo y los planes de expansión de su empresa. Mis padres escuchaban atentamente, haciendo preguntas de seguimiento y radiantes de orgullo. Cuando finalmente hubo una pausa, mencioné nuestro nuevo cliente bancario. Un banco local, aclaró papá, con un tono que sugería que no estaba impresionado. Regional, corregí. Tienen 63 sucursales en 3 estados.
asintió. Pequeño pero respetable. Por supuesto, en la banca, los verdaderos desafíos de seguridad están a nivel nacional. En realidad, empecé, preparada para explicar cómo los bancos regionales a menudo enfrentaban ataques más sofisticados porque los criminales asumían que su seguridad sería más débil, pero papá ya se había dirigido al prometido de mi hermana, Chad. Chad, ¿acaso tu firma no acaba de conseguir al Northeastern National Bank como cliente? Y así, mi logro fue minimizado, y la conversación, redirigida. Más tarde, mientras ayudaba a mamá con los platos, la escuché hablar por teléfono con mi abuela. No, Avery todavía no ha encontrado un buen joven. Demasiado ocupada con el trabajo, supongo. Sí, sigue con esa cosa de la startup. No, yo tampoco lo entiendo muy bien. El compromiso de mi hermana con Chad, un banquero de inversiones que tenía la aprobación incondicional de mi padre, añadió otra capa de complejidad. Chad tenía un MBA de Wharton y el tipo de confianza que proviene de que nunca te hayan cuestionado tus habilidades. Había empezado a ofrecerme consejos de negocios no solicitados cada vez que nos veíamos. Sabes, Avery, con tu base de usuarios, deberías considerar un modelo premium, afirmó con autoridad en la fiesta de compromiso de Jessica, a pesar de no saber nada sobre ciberseguridad o modelos de venta B2B. Hemos analizado ese enfoque, respondí con calma. No funciona para nuestro segmento de mercado ni para nuestro tipo de servicio. Confía en mí en esto, me guiñó un ojo. He visto los números en estas jugadas tecnológicas. Necesitas escala antes que beneficios. Me mordí la lengua en lugar de explicar que ya éramos rentables y que nuestra estrategia de crecimiento se basaba en la calidad del servicio, no en la mentalidad de escala a toda costa que había llevado a tantas startups a la quiebra. Lo que mi familia no sabía, lo que les había ocultado deliberadamente para evitar su menosprecio o sus intentos de ayudar, era que Carol me había nominado para la lista de Forbes de las mujeres más poderosas en la tecnología. La nominación por sí sola era un honor que apenas podía creer, pero sabía que era mejor no compartir la noticia. Si no entraba en la lista, sus reacciones de "te lo dije" serían insoportables. Y si, por algún milagro, lo lograba, quería que la validación fuera completa e irrefutable antes de revelarla. Mientras tanto, Stellar prosperaba. Habíamos asegurado un contrato gubernamental para proteger los sistemas municipales en 3 ciudades, superando a competidores establecidos gracias a una combinación de tecnología innovadora y servicio personalizado. Nuestro equipo era apasionado y comprometido. Habíamos creado una cultura de empresa que valoraba tanto la excelencia como el equilibrio entre la vida laboral y personal, algo que rara vez había visto en el mundo tecnológico. A pesar del éxito externo, todavía luchaba con el síndrome del impostor. Cada logro venía con una voz en mi cabeza que sonaba sospechosamente como la de mi padre: solo tuviste suerte. El próximo desafío expondrá tus limitaciones. El evento desencadenante llegó cuando Techforce, un actor importante en la seguridad empresarial, se nos acercó con una oferta de adquisición. El número era lo suficientemente sustancial como para que, a los 31 años, pudiera haberme retirado con seguridad financiera de por vida. Después de una cuidadosa consideración y discusiones con mi equipo directivo, la rechacé. Teníamos más que construir, más que demostrar, y no estaba lista para ceder el control de mi visión. De alguna manera, papá se enteró de la oferta rechazada. No me dijo cómo lo supo, pero sospeché que tenía conexiones en Techforce o en su banco de inversión. Me llamó inmediatamente. Avery, dime que no es verdad que rechazaste la oferta de Techforce, exigió, con la voz tensa por una ira contenida. Lo hice, confirmé. No era el movimiento correcto para nuestra empresa en esta etapa. No era el correcto, tartamudeó. ¿Tienes idea del tipo de oportunidad que acabas de desperdiciar? Este es exactamente el tipo de toma de decisiones imprudente que nos preocupa. Papá, agradezco tu preocupación, pero esta es mi empresa y mi decisión. Esto no se trata solo de ti, exclamó. ¿Qué hay de tus empleados? ¿De su seguridad laboral? ¿Y de tu futuro? Podrías haber tenido la vida resuelta. Estamos haciendo esto a mi manera, dije con firmeza. Un pesado silencio cayó antes de que volviera a hablar, su voz inquietantemente tranquila. A tu madre y a mí nos gustaría que vinieras a cenar este sábado. Jessica y Chad también estarán allí. Necesitamos tener una discusión familiar sobre tu situación.
Mi situación, repetí con incredulidad. Tu situación empresarial, aclaró. Estamos preocupados y, como tu familia, queremos ayudar antes de que las cosas empeoren. Acepté la cena, principalmente por el shock. Después de colgar, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaban organizando una intervención, como si mi exitoso negocio fuera una adicción destructiva. La semana previa a la cena del sábado fue tensa. Recibí múltiples mensajes de mamá preguntando si había reconsiderado la oportunidad de Techforce y si estaba abierta a las ideas de Chad sobre estrategia empresarial. Jessica llamó para decirme crípticamente, solo escúchalos, ¿vale? Tienen buenas intenciones. Lo que ninguno de ellos sabía era que nuestra empresa acababa de ser valorada en $20 millones durante conversaciones confidenciales con nuevos inversores. Lo que ninguno de ellos sabía era que la lista de Forbes se anunciaría la semana siguiente. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había dejado de necesitar su aprobación hacía mucho tiempo. Solo que no había dejado de desearla. El sábado por la noche llegó con un frío inusual para la estación. Mientras conducía hacia la casa suburbana de mis padres, la misma casa donde había crecido, sentí una mezcla de temor y desafío. El césped perfectamente cuidado y los arbustos simétricos reflejaban el amor de mis padres por el orden y la conformidad, cualidades de las que mi vida había carecido deliberadamente. Aparqué detrás del BMW de Jessica y el Mercedes de mi padre, mi modesto Subaru parecía fuera de lugar incluso en la entrada. Tomando una respiración profunda, me recordé a mí misma que ya no era la joven insegura desesperada por validación. Era la fundadora y CEO de una exitosa empresa tecnológica, independientemente de que mi familia lo reconociera o no. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera llamar, su sonrisa ansiosa no lograba ocultar la preocupación en sus ojos. Llevaba su cardigan formal, el de cachemira reservado para ocasiones importantes, otra señal de que esa noche no era una cena familiar ordinaria. Avery, ya estás aquí, dijo, abrazándome brevemente. Todos están en la sala de estar. La seguí por el familiar pasillo bordeado de fotos familiares. Noté que mi foto de graduación universitaria había sido reemplazada por una foto de la boda de Jessica y Chad. El simbolismo no era sutil. La sala de estar había sido reorganizada desde mi última visita. Los muebles formaban un semicírculo alrededor de la mesa de centro, evocando las intervenciones por adicción que imaginaba de los programas de televisión. Papá estaba sentado en su sillón de cuero, con una carpeta de papeles en su regazo. Jessica y Chad ocupaban el sofá de 2 plazas, ambos vestidos como para una reunión de negocios. Un lugar vacío en el sofá principal claramente me esperaba. Avery, asintió papá, sin levantarse para saludarme. Me alegro de que hayas podido venir. No me lo perdería, respondí, incapaz de evitar un tono afilado en mi voz mientras tomaba mi asiento designado. Mamá ofreció bebidas, que todos rechazaron. La atmósfera estaba sofocada por una tensión no expresada. Papá se aclaró la garganta, un sonido que había señalado el comienzo de discusiones serias durante toda mi infancia. Te hemos pedido que vengas hoy porque estamos preocupados por la dirección de tu empresa. Mi compañía, corregí. Stellar Tech Solutions. Sí, tu compañía, concedió, la palabra sonando extraña en sus labios. El hecho de que rechazaras una oferta de adquisición legítima demuestra un juicio preocupante. Abrió la carpeta y sacó lo que parecía ser una presentación de PowerPoint impresa. Mi padre, siempre el banquero de inversiones, había creado diapositivas para mi intervención. He preparado algunos materiales que describen la realidad de los fracasos de las startups tecnológicas, continuó, entregando copias a todos. El 70% fracasa en 10 años. El 90% de las startups de ciberseguridad, específicamente, no logran una cuota de mercado significativa. Eché un vistazo al documento, notando que sus estadísticas estaban desactualizadas y sacadas de contexto. Antes de que pudiera señalarlo, continuó, Avery, hemos apoyado tu experimento durante 4 años, pero rechazar una oportunidad de salida legítima no solo es imprudente, es temerario. Apoyado, repetí, incrédula. ¿De qué manera habéis apoyado mi compañía? Mamá intervino, con voz suave pero paternalista. Emocionalmente, querida. Nos hemos preocupado por ti, pero hemos respetado tu necesidad de probar esto. Probar esto, repetí secamente. Mamá, no estoy en un campamento de verano.
He construido una compañía multimillonaria. Chad se aclaró la garganta. Avery, hablando como alguien que analiza profesionalmente las inversiones en tecnología, los indicadores del mercado sugieren que se avecina una corrección. La ciberseguridad es particularmente vulnerable a la consolidación. Me volví hacia él. Y hablando como alguien que realmente dirige una compañía de ciberseguridad, nuestra posición en el mercado es más fuerte que nunca. Avery, la voz de papá se endureció. Me he tomado la libertad de hablar con Bill Davis en Fuller Investments. Hizo una pausa, dejando que el nombre de su compañero de cuarto de la universidad y prominente capitalista de riesgo flotara en el aire. Está dispuesto a echar un vistazo a tus libros y dar una evaluación objetiva de la viabilidad de tu compañía. La revelación de que mi padre había estado discutiendo mi negocio a mis espaldas hizo que se me helara la sangre. ¿Hiciste qué? Es un favor, insistió. Bill se especializa en activos tecnológicos en dificultades. No estamos en dificultades, declaré con los dientes apretados. Cariño, mamá se inclinó hacia adelante, colocando su mano sobre la mía. Solo estamos preocupados por tu futuro. Si esto no funciona, y estadísticamente, podría no hacerlo, tendrás un vacío en tu currículum. ¿Has considerado lo que viene después? Lo que viene después es un crecimiento continuo, respondí, apartando mi mano. No hay vergüenza en aceptar ayuda, continuó mamá. Si necesitas reagruparte, tu antigua habitación siempre está disponible. La sugerencia de que podría volver a casa a los 31 años, después de construir una empresa exitosa, era tan absurda que casi me río. Jessica había permanecido sospechosamente callada, absorta en su teléfono en lugar de participar en la emboscada. De repente, soltó un fuerte jadeo, con los ojos muy abiertos mientras miraba fijamente su pantalla. ¿Qué pasa?, preguntó mamá, sobresaltada por la interrupción. Jessica levantó la vista, su expresión una mezcla de conmoción y confusión. ¿Por qué tu cara está en la lista de Forbes de las mujeres más poderosas en la tecnología?, preguntó, girando su teléfono para mostrar una notificación de la aplicación de Forbes. La habitación quedó en silencio. La boca de papá se abrió y se cerró sin producir sonido. Mamá se quedó helada a mitad de un gesto. Chad se abalanzó para mirar el teléfono de Jessica. Déjame ver eso, logró decir papá finalmente, tomando el teléfono de Jessica. Leyó en voz alta, con la voz cada vez más tensa. Avery Ayes, fundadora y CEO de Stellar Tech Solutions, ha revolucionado el acceso a la ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas. A sus 31 años, es la participante más joven en la lista de este año, con su empresa recientemente valorada en $20 millones. Se detuvo, mirándome con una expresión que nunca había visto antes, algo entre el shock y el desconcierto. $20 millones, susurró mamá. Tu compañía vale $20 millones. Según la valoración del mes pasado, sí, confirmé, manteniendo la compostura a pesar de la agitación emocional interior. Chad había sacado su propio teléfono y estaba buscando frenéticamente mi compañía en Google. Hay un perfil completo, informó, desplazándose rápidamente. Testimonios de clientes, análisis de la industria. ¿Cómo no sabíamos de esto? Nunca preguntasteis, dije simplemente. Estabais demasiado ocupados planeando mi intervención como para considerar que realmente podría estar teniendo éxito. Papá todavía sostenía el teléfono de Jessica, mirando mi fotografía en la lista de Forbes como si tratara de reconciliarla con la hija que creía conocer. La sesión de fotos fue el mes pasado, añadí. Me hicieron jurar que guardaría el secreto hasta el anuncio oficial. Pero la oferta de TechForce, tartamudeó papá. Si te va tan bien, ¿por qué la rechazaste? Porque estoy construyendo algo valioso en mis propios términos, expliqué. Algo en lo que creo. La misma razón por la que he tomado cada decisión que habéis cuestionado desde que empecé esta compañía. El doloroso silencio que siguió fue roto por la vocecita de mamá. Solo intentábamos ayudar. Miré a mi familia exitosa, bien intencionada y completamente equivocada, y sentí una extraña mezcla de vindicación, dolor y lástima. Sé que creéis que lo hacíais, dije, finalmente levantándome y recogiendo mi bolso. Pero la verdadera ayuda comienza con el respeto, y ninguno de vosotros me ha respetado lo suficiente como para creer que podría tener éxito sin vuestra intervención. Caminé hacia la puerta, luego me volví. La edición de Forbes sale el próximo martes.
Estaré encantada de firmaros una copia a cada uno. Con ese comentario de despedida, quizás mezquino, pero profundamente satisfactorio, salí de la casa de mi infancia, dejando a mi familia en un silencio atónito con sus ahora inútiles materiales de intervención esparcidos por la mesa de centro. El viaje de vuelta a mi apartamento fue un borrón de luces de la calle y emociones encontradas. La vindicación luchaba con el dolor, y el triunfo, con una persistente sensación de pérdida. Finalmente había recibido la validación que inconscientemente había anhelado durante años, no solo de Forbes, sino reflejada en los rostros conmocionados de mi familia. Sin embargo, la victoria se sentía vacía. ¿Por qué había sido necesario un reconocimiento externo para que me tomaran en serio? Una vez en casa, me quité los tacones y me desplomé en mi sofá, dejando que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez en meses. No eran lágrimas de tristeza, exactamente, sino más bien una liberación de años de frustración acumulada y el complicado alivio de ser finalmente vista. Mi teléfono vibraba repetidamente con notificaciones. Ignoré la mayoría, pero vi el nombre de Jessica aparecer varias veces. Finalmente, alrededor de la medianoche, respondí a su llamada. Avery, comenzó, con una voz inusualmente vacilante, ni siquiera sé qué decir. Felicidades, sería un buen comienzo, respondí, sin ponérselo fácil. Felicidades, dijo de inmediato. Pero también, lo siento. Hemos sido horribles. No horribles, suavicé un poco mi tono. Solo despectivos. Lo cual es horrible cuando se trata del trabajo de tu vida, reconoció. Sabía que te iba bien, pero no tenía ni idea. Forbes, Avery. Forbes. No se lo dije a nadie excepto a mi equipo ejecutivo, expliqué. Me nominaron hace meses, pero nunca esperé entrar realmente en la lista. ¿Por qué no me lo dijiste al menos a mí? Dudé antes de responder con honestidad. Porque estaba cansada de que minimizaran mis logros. Si no entraba en la lista, no quería oír, bueno, era una posibilidad remota de todos modos. Y si entrabas, querías ver nuestras caras, completó ella por mí. Algo así, admití. ¿Podemos tomar un café mañana?, preguntó Jessica. Quiero oír sobre tu compañía. La historia real, no la interpretación de papá. Acepté, sintiendo que se formaba un pequeño puente donde antes había un abismo. Durante las siguientes 2 semanas, ignoré deliberadamente los intentos de mis padres de contactarme. Papá dejó mensajes de voz que evolucionaron de defensivos, solo intentábamos ayudar, a algo conciliadores, quizás malinterpretamos la situación. Mamá envió mensajes de texto que iban desde los que inducían a la culpa, tu padre no ha estado durmiendo, hasta los torpemente orgullosos, le conté a la señora Miller de la iglesia lo de tu cosa de Forbes. Necesitaba espacio para procesar mis sentimientos sin su aportación. Mientras tanto, el reconocimiento de Forbes transformó mi vida profesional. La mañana después del anuncio oficial, llegué a nuestra oficina y la encontré llena de flores de clientes, socios e incluso competidores. Mi bandeja de entrada rebosaba de mensajes de felicitación y consultas de colaboración. Carol fue la primera en llamar. Te lo dije, dijo, con la satisfacción evidente en su voz. Perteneces a esa lista. La sesión de fotos de Forbes había sido surrealista, maquillaje profesional, equipos de iluminación y un fotógrafo que había retratado a celebridades y líderes mundiales. Me colocaron en nuestra oficina, rodeada de monitores que mostraban la interfaz de nuestro software de seguridad. La estilista había sugerido una chaqueta conservadora, pero opté por el vestido azul brillante que me hacía sentir segura. Esta soy yo, había insistido, no una versión corporativa de mí. La reacción de mi equipo al reconocimiento significó más que cualquier validación externa. Cerramos la oficina temprano para una celebración con champán, y me aseguré de reconocer que el logro nos pertenecía a todos. Emily, mi primera empleada que se había arriesgado con una empresa no probada, hizo un brindis entre lágrimas que nos emocionó a todos. Por la mujer que vio potencial donde otros veían riesgo, dijo, levantando su copa, y que nos enseñó a todos a creer en nuestras propias capacidades. Mientras mi confianza profesional se disparaba, mi herida personal seguía abierta. Finalmente acepté hablar con mi padre después de que me enviara un correo electrónico con el asunto, estaba equivocado. La conversación telefónica fue tensa. A papá nunca se le había dado bien admitir errores, y su intento ahora era, como mucho, torpe.
El reconocimiento de Forbes es bastante impresionante, comenzó formalmente, como si discutiera el logro de un extraño. Gracias, respondí, sin facilitarle las cosas. Puede que haya subestimado la viabilidad de tu modelo de negocio, continuó. Definitivamente lo hiciste. Siguió una larga pausa antes de que añadiera, a tu madre y a mí nos gustaría llevarte a cenar para celebrarlo como es debido. Decliné, explicando que no estaba lista para otra cena familiar. El dolor todavía estaba demasiado fresco. Necesito algo de tiempo, papá. Lo que pasó en esa intervención fue la culminación de años de menosprecio. Eso no se cura de la noche a la mañana, ni siquiera con un artículo en Forbes. Pareció genuinamente sorprendido por esta respuesta, como si la validación externa debiera haber borrado todas las heridas anteriores. Esta reacción solo confirmó que todavía no lo entendía. El café con Jessica resultó más productivo. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestras oficinas, y ella llegó con una copia impresa de mi perfil de Forbes, pidiéndome que se la firmara, medio en broma pero también en serio. He estado pensando en todo, dijo después de que pidiéramos. Qué diferentes han sido nuestros caminos, qué diferente nos trataron mamá y papá. Tú seguiste su guión, señalé. Yo lo rechacé. Lo sé, asintió. Pero nunca te defendí. Me creí su narrativa de que estabas siendo imprudente cuando en realidad estabas siendo valiente. Esta admisión de mi hermana siempre perfecta significó más de lo que esperaba. Pasamos 2 horas hablando, realmente hablando, sobre nuestra infancia, nuestros diferentes enfoques de la vida y cómo las expectativas de nuestros padres nos habían moldeado a ambas, solo que de maneras diferentes. Chad estuvo insoportable después de tu salida de la intervención, confió con una pequeña sonrisa. No para de decir que él sabía que estabas infravalorada en el mercado, pero que nadie le escuchaba. Ambas nos reímos, y la tensión entre nosotras se relajó quizás por primera vez en nuestras vidas adultas. Durante este periodo de recalibración familiar, también comencé a trabajar con la doctora Laura Bennett, una terapeuta especializada en mujeres de alto rendimiento de familias tradicionales. Nuestras sesiones me ayudaron a entender que mi impulso por el éxito estaba parcialmente alimentado por un deseo de aprobación parental que quizás nunca recibiría por completo. La incapacidad de tus padres para validar tus elecciones refleja sus limitaciones, no las tuyas, señaló la doctora Bennett. La pregunta es, ¿puedes aceptar sus limitaciones y aún así mantener una relación? Esta pregunta me persiguió mientras me preparaba para mi primera charla en público después del reconocimiento de Forbes, un discurso principal en la Cumbre de Tecnología del Noreste. No se me escapó la ironía de haberme convertido en un éxito de la noche a la mañana después de años de trabajo metódico. Estando entre bastidores antes de mi presentación, me sorprendió recibir un mensaje de papá: tu madre y yo estamos en el público. Independientemente de lo que pase después, estamos orgullosos de ti. Escudriñé a la multitud mientras subía al escenario y los vi en la sección central, mamá agarrando nerviosamente su bolso, papá sentado muy erguido en su traje. Habían venido sin decírmelo, un pequeño gesto que decía mucho sobre sus esfuerzos por entender mi mundo. El discurso fue un éxito, obteniendo una ovación de pie y numerosas solicitudes de reuniones después. Cuando finalmente llegué a mis padres, mamá me abrazó con fuerza. No entendí la mitad de lo que dijiste, admitió, pero todos estaban tan impresionados. Papá extendió su mano formalmente, luego pareció pensarlo mejor y me atrajo hacia un abrazo torpe. Eso fue revelador, dijo, con un respeto genuino en su voz por quizás primera vez. No era un perdón, exactamente, pero era un comienzo, un reconocimiento de que podríamos construir algo nuevo a partir de los escombros de las viejas expectativas. El día que la edición de Forbes llegó a los kioscos, nuestra oficina recibió una entrega, una copia enmarcada de la portada de la revista enviada por Carol con una nota que decía simplemente, la primera de muchas. No vuelvas a dudar de ti misma. La colgué en nuestra área de recepción, no como un alarde, sino como un recordatorio para cada empleado de que su trabajo estaba siendo reconocido en los niveles más altos. La atención de los medios siguió rápidamente. Las publicaciones de negocios locales solicitaron entrevistas, los blogs de la industria analizaron nuestro modelo de negocio, y el Boston Business Journal publicó un reportaje titulado La disruptora local, con fotos de la infancia que mi madre había proporcionado con entusiasmo sin mi conocimiento. Siempre parecías tan seria en tus fotos escolares, comentó la periodista durante nuestra entrevista, como si ya estuvieras planeando la dominación mundial.
No dominación, corregí. Transformación. La mayor visibilidad trajo nuevas oportunidades y desafíos. Inversores que antes habían ignorado mis correos electrónicos ahora buscaban reuniones. Clientes potenciales se pusieron en contacto directamente. Los competidores de repente sugirieron discusiones de asociación exploratorias. Mi calendario se llenó de citas que habrían sido imposibles de conseguir meses antes. Aprovechamos el impulso para expandirnos internacionalmente, estableciendo nuestra primera oficina en el extranjero en Londres para atender a clientes europeos. La ronda de financiación de Serie B superó las expectativas, asegurando $50 millones con una valoración que hacía que los anteriormente impresionantes 20 millones parecieran modestos. A pesar de todo, me mantuve enfocada en nuestra misión principal, hacer que la ciberseguridad de nivel empresarial fuera accesible para empresas de todos los tamaños. Cuando un prominente capitalista de riesgo sugirió pivotar para centrarnos exclusivamente en clientes más grandes y rentables, me negué. Las pequeñas empresas son la razón por la que existimos, expliqué. No son un trampolín, son nuestro propósito. Mi nuevo equipo ejecutivo, que ahora incluía un CFO, un circuito y un COO, apoyó esta visión incluso cuando significaba un crecimiento más lento del que algunos inversores preferían. Nos trasladamos a una sede que albergaba a nuestros más de 100 empleados, manteniendo la cultura colaborativa que habíamos establecido cuando solo éramos 5. En casa, mis padres habían transformado la revista Forbes en una especie de reliquia familiar. Mamá mencionó durante una llamada telefónica que papá había comprado 5 copias, guardando una en su oficina y mostrándola con orgullo a colegas y clientes. Tu padre le dice a todo el mundo que su hija está en Forbes, informó con una mezcla de orgullo y desconcierto. Incluso la cajera de Whole Foods lo sabe ahora. La escena de la cena familiar cambió drásticamente. En Acción de Gracias, 6 meses después de la intervención convertida en revelación, la dinámica era notablemente diferente. Papá hizo preguntas detalladas sobre nuestra expansión europea. Mamá mencionó un segmento sobre ciberseguridad que había visto en las noticias de la mañana, preguntándose si afectaba a nuestro negocio. Lo más sorprendente fue que Jessica anunció que dejaba su puesto de consultora para unirse a una startup tecnológica. He estado viendo lo gratificante que es el trabajo de Avery, explicó, mientras papá parecía momentáneamente alarmado antes de componer cuidadosamente sus facciones. Eso suena interesante, logró decir, mirándome. Estoy seguro de que Avery puede ofrecer alguna orientación sobre el mundo de las startups. Este pequeño reconocimiento de mi experiencia representaba un crecimiento masivo por parte del hombre que una vez había desestimado mi negocio como jugar a ser emprendedora. El desarrollo familiar más significativo llegó cuando Jessica se me acercó con una propuesta inesperada. Después de varios meses en su startup tecnológica, había descubierto una pasión por las operaciones y la eficiencia organizativa. He estado pensando, dijo durante uno de nuestros ahora regulares almuerzos de hermanas. Stellar Tech está creciendo muy rápido. ¿Has considerado incorporar a un COO dedicado? Estudié su rostro, entendiendo la pregunta no formulada. ¿Te estás sugiriendo a ti misma? Ella asintió nerviosamente. Sé que suena loco. Siempre hemos estado en caminos tan diferentes, y no pretendo tener tu conocimiento técnico. Pero las operaciones, la escalabilidad, el desarrollo organizacional, para eso es para lo que me he formado. La idea de trabajar con mi hermana, la misma hermana que se había sentado en silencio durante mi intervención familiar menos de un año antes, parecía llena de posibles complicaciones. Sin embargo, algo en ello se sentía correcto, una oportunidad para reconstruir nuestra relación sobre una base nueva e igualitaria. Después de entrevistas exhaustivas con mi equipo ejecutivo y la junta directiva, insistí en que no hubiera un trato especial. Jessica se unió a Stellar Tech como directora de operaciones. Su experiencia corporativa complementó mi enfoque emprendedor, creando un equilibrio que benefició a la empresa. Trabajar juntas reveló dimensiones de Jessica que nunca había apreciado, su meticulosa atención al detalle, su talento para la resolución diplomática de problemas, su genuino respeto por la compañía que yo había construido. A su vez, ella vio mi visión creativa y mi pensamiento estratégico en acción a diario. No tenía ni idea, confesó después de su primer mes, de la complejidad de lo que has estado gestionando todos estos años. Estoy bastante asombrada. Mi relación con mis padres evolucionó más gradualmente. Mamá comenzó a enviarme artículos sobre mujeres emprendedoras exitosas con notas como,
Me recordó a ti, pensé que esto podría interesarte, pequeños gestos, pero significativos. La transformación de papá fue más sorprendente. En una cena familiar para celebrar el nuevo puesto de Jessica, preguntó sobre nuestro enfoque de cumplimiento normativo internacional, una pregunta de negocios legítima en lugar de una crítica disfrazada. Después de la cena, me invitó a su despacho en casa, donde noté la edición de Forbes exhibida prominentemente junto a las fotos familiares. Quiero mostrarte algo, dijo, abriendo un cajón con llave y sacando una carpeta descolorida. Dentro había un plan de negocios fechado en 1983, 3 años antes de que yo naciera. ¿Intentaste empezar un negocio?, pregunté, atónita, mientras escaneaba el documento que describía una empresa de servicios financieros para familias de ingresos medios. La banca de inversión era mi plan B, admitió. Este era mi sueño. ¿Qué pasó? Su expresión se tensó. Conseguí financiación inicial, dejé mi trabajo, firmé un contrato de arrendamiento de una oficina. A los 3 meses, mis socios se retiraron inesperadamente. El banco reclamó nuestro préstamo. Lo perdí todo, incluido el pago inicial de una casa. No tenía ni idea, dije en voz baja. Tu madre estaba embarazada de Jessica. Necesitaba seguridad y estabilidad. Acepté la primera oferta de trabajo sólida y nunca miré atrás. Hizo una pausa, su voz bajó. O al menos, intenté no hacerlo. La revelación transformó mi comprensión de mi padre. Su oposición a mi camino empresarial no era solo terquedad, era miedo nacido de su propia y dolorosa experiencia. Cuando empezaste tu compañía, continuó, todo lo que podía ver era la historia repitiéndose. Intentaba protegerte de lo que yo pasé. Desanimándome a cada paso, no pude evitar el filo en mi voz. Empujándote hacia lo que sabía que era seguro, corrigió. Me equivoqué, Avery. Tu valentía para persistir a pesar de las dudas de todos, incluidas las mías, eso es algo que yo no pude hacer. La conversación no sanó instantáneamente décadas de malentendidos, pero proporcionó un contexto que nunca antes había tenido. El escepticismo de mi padre no provenía de una falta de fe en mí específicamente, sino de su propio dolor no resuelto. Esta nueva comprensión me permitió ver el comportamiento de mi familia a través de una lente más compasiva. Su miedo por mí se había expresado como menosprecio, pero su raíz era la preocupación, por muy equivocada que fuera. La prueba de fuego llegó cuando me invitaron a dar un discurso principal en la Conferencia Nacional de Ciberseguridad, el compromiso de oratoria más prestigioso de mi carrera. Invité a mis padres con vacilación, esperando que declinaran. Estaremos allí, respondió papá de inmediato. Envía los detalles. De pie en el podio ante miles de líderes de la industria, vi a mis padres en la 10ª fila. Papá escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente. Mamá sonreía con un orgullo indisimulado. Dieron una ovación de pie antes que nadie en su sección. Después, rodeada de asistentes que querían conectar, vi a papá esperando pacientemente al borde de la multitud. Cuando finalmente llegué a él, me estrechó la mano formalmente. Eso fue extraordinario, dijo, con la emoción haciendo que su voz temblara. Nunca he estado más orgulloso de ser tu padre. Las palabras que había esperado toda una vida para oír. Más tarde esa noche, mamá hizo preguntas sobre mi presentación, preguntas genuinas que mostraban que había estado escuchando e intentando entender. Todavía no captaba los detalles técnicos, pero su esfuerzo por involucrarse en mi mundo representaba un crecimiento tremendo. Siento que no lo viéramos antes, dijo en voz baja mientras nos despedíamos, la mujer extraordinaria en la que te has convertido. A medida que mi compañía continuaba prosperando, me sentía cada vez más cómoda con quien era, profesional y personalmente. La necesidad desesperada de validación familiar había disminuido a medida que construía confianza en mi propio juicio y me rodeaba de personas que reconocían mi valor sin requerir pruebas externas. El desarrollo más inesperado llegó durante una reunión de seguimiento rutinaria con Carol, que se había convertido no solo en una mentora sino en una amiga. ¿Has considerado ser mentora de jóvenes emprendedores tú misma?, preguntó. ¿Particularmente de mujeres jóvenes que enfrentan las mismas barreras que tú? La sugerencia resonó profundamente. Establecí un programa de mentoría en Stellartech, proporcionando orientación y pequeñas inversiones semilla a mujeres que lanzaban negocios tecnológicos. Muchas de ellas compartían historias de escepticismo familiar dolorosamente similares a la mía.
Mi padre piensa que la tecnología es para chicos, me dijo una joven fundadora. No para de preguntar cuándo voy a conseguir un trabajo de verdad. Tráelo a mi oficina alguna vez, ofrecí con una sonrisa. Sé exactamente cómo se siente eso. El crecimiento personal fue paralelo al éxito profesional de maneras inesperadas. Empecé a salir con Leo, un autor de libros infantiles que encontraba mis logros empresariales fascinantes en lugar de intimidantes. Su perspectiva creativa equilibraba mi naturaleza analítica, y su actitud de apoyo hacia mi carrera era refrescantemente sencilla. Tu ambición es una de tus cualidades más atractivas, me dijo después de presenciar una tensa negociación que manejé. No es algo por lo que disculparse o esconder. Esta simple afirmación resaltó cuán acostumbrada me había vuelto a defender mi pasión profesional, incluso en relaciones personales. La dinámica familiar continuó evolucionando. Papá pidió mi opinión sobre su cartera de inversiones, una pequeña solicitud que representaba un enorme respeto viniendo de él. Mamá dejó de preguntar cuándo me casentaría y en su lugar preguntaba sobre los desarrollos del negocio con interés genuino. Trabajar con Jessica fortaleció nuestra relación más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar. La tensión competitiva que había definido nuestra infancia se transformó en un respeto colaborativo. Equilibramos las fortalezas y debilidades de la otra, creando una asociación que nos benefició tanto a nosotras como a la empresa. Desperdiciamos tantos años viéndonos como rivales, reflexionó durante una sesión de estrategia nocturna, cuando en realidad hacemos un equipo bastante bueno. El viaje desde la intervención familiar hasta el reconocimiento de la industria había sido doloroso pero finalmente transformador, no solo para mi carrera, sino para mi comprensión de mí misma y de mi familia. El éxito no había curado las heridas de años de menosprecio, solo la comunicación honesta y el respeto mutuo podían hacerlo. Pero el éxito me había dado la confianza para establecer límites y expectativas sobre cómo merecía ser tratada. Un año después del reconocimiento de Forbes, papá llamó con una pregunta inesperada. Estoy asesorando a un joven analista que está considerando irse para montar su propia firma. ¿Estarías dispuesta a hablar con él? Tu perspectiva sería valiosa. Mi padre me estaba pidiendo consejo de negocios, una solicitud que habría sido inimaginable 2 años antes. Estaré encantada de hacerlo, respondí, reconociendo la importancia del momento. Gracias, dijo, y luego añadió en voz baja, parece que todavía tengo cosas que aprender sobre los negocios, después de todo. No fue una disculpa explícita por años de menosprecio, pero viniendo de mi padre, fue un reconocimiento extraordinario. A veces, el crecimiento no llega en grandes gestos, sino en pequeños momentos de humildad que antes habrían sido imposibles. Poco más de un año después de la intervención convertida en revelación de mi familia, Cellertech Solutions celebró su 5º aniversario. Organizamos un evento de gala en nuestra sede ampliada, reuniendo a empleados, clientes, inversores y socios que habían apoyado nuestro viaje. De pie en el podio, dirigiéndome a la multitud reunida, reflexioné sobre la distancia recorrida, no solo como empresa, sino personalmente. 5 años antes, había estado trabajando sola en una oficina diminuta, comiendo fideos instantáneos para poder pagar la nómina mientras mi familia esperaba mi inevitable fracaso. Ahora, dirigía una empresa valorada en más de $100 millones, con operaciones internacionales y un equipo de profesionales excepcionales que creían en nuestra misión. Carol, mi primera verdadera mentora, me presentó en el evento con palabras que me hicieron llorar. Algunos líderes nacen del privilegio y la oportunidad. Otros se forjan a sí mismos a través del fuego. Avery Ayes construyó esta compañía a pesar de obstáculos que habrían disuadido a la mayoría de la gente, demostrando que a veces el combustible más poderoso para el éxito es tener algo que demostrar. Escudriñé a la audiencia mientras comenzaba mi discurso, encontrando a mis padres sentados en una mesa cerca del frente. Mamá llevaba un vestido nuevo para la ocasión, luciendo orgullosa y un poco abrumada por la sofisticada reunión. Papá estaba sentado con una postura inusualmente relajada, asintiendo alentadoramente cuando nuestras miradas se encontraron. El viaje de sanación del dolor a la aceptación no había sido ni rápido ni lineal. Durante meses después de la revelación de Forbes, me había aferrado a mi dolor, usándolo como un escudo contra más decepciones. La vindicación del reconocimiento público inicialmente había endurecido en lugar de sanar la herida de años de menosprecio. La lección profunda surgió gradualmente, la validación externa, incluso de la revista Forbes, no podía sanar lo que necesitaba una resolución interna. El éxito había cambiado como los demás me veían,
pero la transformación más profunda vino de cambiar cómo me veía a mí misma y mi relación con mi familia. El mayor desafío al construir esta compañía no fue asegurar la financiación o desarrollar la tecnología, le dije a la concurrencia en el aniversario. Fue aprender a creer en mi visión cuando pocos lo hacían, a confiar en mi juicio cuando la sabiduría convencional apuntaba a otro lado, a definir el éxito en mis propios términos. Había pasado años buscando la aprobación de mis padres, midiendo mi valía a través de su reconocimiento. La dolorosa ironía fue que, solo cuando dejé de necesitar su validación, nuestra relación comenzó a sanar. Papá había dado un paso significativo al pedir mi consejo de negocios para su aprendiz. Aún más significativo fue encontrar la edición de Forbes exhibida prominentemente en su sala de estar cuando los visité, no escondida como una anomalía, sino celebrada como parte de quien era yo. Avery, había dicho mamá durante esa visita, Jennifer de mi club de lectura preguntó si podrías hablar con su hija que está interesada en ciencias de la computación. Le dije, estás muy ocupada, pero quizás. El hecho de que mi madre ahora me viera como un modelo a seguir representaba una evolución extraordinaria por parte de la mujer que una vez había sugerido que volviera a casa cuando mi negocio inevitablemente fracasara. La nueva dinámica familiar no era perfecta. Papá ocasionalmente recaía en su viejo hábito de ofrecer consejos no solicitados antes de corregirse a sí mismo. Mamá todavía se preocupaba por mi equilibrio entre la vida laboral y personal más de lo que lo haría por un hijo. Pero había una base de respeto mutuo que antes había estado ausente. Mi hermana, Jessica, quizás había experimentado la transformación más dramática. Como CEO de nuestra empresa, había abrazado el mundo de las startups que una vez había visto con escepticismo, prosperando en un entorno libre de las expectativas de nuestros padres. Nuestra relación laboral había profundizado nuestro vínculo personal, reemplazando décadas de comparación y competencia con colaboración y aprecio por nuestras diferentes fortalezas. La escena de la cena familiar de la intervención todavía se reproduce en mi mente a veces, confesó Jessica durante un raro momento de calma en nuestro ajetreado horario. La conmoción en la cara de papá cuando vio la notificación de Forbes. Nunca lo había visto sin palabras antes. No debería haber hecho falta Forbes para que creyera en mí, señalé, el viejo dolor resurgiendo brevemente. No, estuvo de acuerdo. Pero quizás necesitaba ese shock para reconocer su propio punto ciego. La compañía continuó expandiéndose, pero yo había aprendido a equilibrar la ambición con el bienestar personal. La adicta al trabajo que una vez había dormido en un sofá de la oficina ahora mantenía límites entre el logro profesional y la realización personal. Mi relación con Leo progresó de forma natural, libre de la presión familiar que había complicado romances anteriores. El programa de mentoría para mujeres emprendedoras se convirtió en una de mis iniciativas más gratificantes. Crear oportunidades para mujeres jóvenes que enfrentaban el escepticismo que yo había encontrado le dio un propósito más allá del beneficio a nuestro éxito. Establecimos un fondo de becas para estudiantes de negocios de entornos poco solidarios, ofreciendo no solo asistencia financiera, sino una comunidad que creía en su potencial. En una cena familiar reciente, ahora una tradición mensual en lugar de una ocasión de temor, observé a mis padres interactuar con Leo, discutiendo su último libro infantil con interés genuino. Papá hizo preguntas reflexivas sobre la industria editorial sin ofrecer consejos correctivos. Mamá se abstuvo de sus habituales indirectas sobre planes de boda. Después de la cena, papá me llevó a un lado. Encontré esto mientras limpiaba algunos archivos antiguos, dijo, entregándome un recorte de periódico amarillento de mis años de instituto que presentaba mi victoria regional en un concurso de planes de negocio. Lo guardé entonces, pero nunca te lo dije. Quizás una parte de mí siempre supo que tenías algo especial, incluso cuando tenía demasiado miedo para reconocerlo. Esta pequeña confesión encapsulaba nuestro viaje, el largo camino del menosprecio al reconocimiento, del dolor a la sanación. El éxito no había cambiado quién era yo, había revelado quién había sido siempre, para mí, y finalmente, para mi familia. Al concluir esta historia, recuerdo que el verdadero éxito no se mide por valoraciones o portadas de revistas. Se encuentra en la libertad de definir tu propio camino, de liberar la necesidad de validación externa y de forjar relaciones basadas en la aceptación auténtica en lugar de la aprobación condicional. ¿Alguna vez han menospreciado tus logros aquellos cuyo apoyo más deseabas? ¿El reconocimiento externo finalmente cambió su perspectiva, o aprendiste a encontrar la validación dentro de ti mismo? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación, y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a
a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite oír que su visión merece ser perseguida, incluso cuando otros aún no la vean. Gracias por acompañarme en este viaje, y recuerda, a veces, las personas que inicialmente no creen en tus sueños son las más sorprendidas por tu éxito.